99 TV, en las plataformas @99 y 99 y en CNT Play. ¿Cómo estás, mi querido Richard? Buenos días, Eduardo, y gracias por la oportunidad. Bueno, desde el 30 de diciembre ya tengo firmada la acción de personal, cumpliendo justamente la amplia democracia de las organizaciones nacionales que respaldaron mi candidatura y habiendo pues ya solucionado el tema en el ámbito estrictamente constitucional. Ya estamos dentro de la vocalía trabajando, armando los equipos correspondientes para poder hacer un cambio en esa vocalía que durante años no ha dado ningún resultado y ninguna rendición de cuentas al pueblo ecuatoriano ni a los asegurados. Escuché, leí y vi que el directorio del Seguro Social no se ha podido reunir en todo el año. ¿Es eso correcto, Richard? No, sí ha existido algunas reuniones, sin embargo muy poco se sabe de las resoluciones y la participación del vocal de los asegurados, que inclusive, debo decirlo, ni siquiera fue capaz de entregar información a esta administración para saber qué proyectos han presentado. Creería yo que no han presentado ningún proyecto y por eso el IES está como está, al menos en el tema de salud, que el servicio es bastante deplorable y que hoy en día pues todos tenemos que sumar para tratar de recuperar el servicio en bien de los asegurados. Richard Gómez, hay reclamos todavía del FUD, de FETUC, de todos ellos respecto a que dicen algunos temas. No vamos a entrar en detalles, pero si tú estás legalmente posesionado, ¿por qué se da esto? ¿Por qué crees tú que se da esto? Bueno, es notorio a nivel nacional de que las organizaciones sindicales estamos fraccionadas, cada quien hay dos visiones distintas. La visión del pasado la representa el FUD. Ellos han estado 16 años al mando de la vocalía, con el vocal Hidrobo, con Paulina Guerrero, después con el doctor Clavijo, y ahí está la debacle del IES. Nosotros representamos el cambio bajo otra corriente, en la lógica que hemos decidido mojarnos el poncho, como decimos en el Ecuador, y asumir un desafío de poder esa vocalía, en vez de estar criticando todo el tiempo, asumir el reto de poder cambiar las cosas desde adentro y no desde afuera. Entonces, en ese marco hay posiciones distintas, ¿no? ¿Qué vas a hacer, Richard Gómez? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Porque lo que tú dices, la gente está cansada de la pelea, del relajo, quieren, y en el caso del Seguro Social, ayer con mis compañeros aquí, entrevistamos al presidente de la comisión que ha nombrado el presidente, al señor Augusto de la Torre, y luego al doctor Marco Proaño Maya, y lo digo con honradez, es necesario arreglar el tema de las medicinas en la atención al público, que es una porquería en el IES, es lo que tenemos. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿En qué va a coadyuvar la presencia de Richard Gómez para que esto mejore y los afiliados puedan gozar realmente de un seguro social como debe ser? Bueno, yo creo que hay dos momentos, Eduardo. Uno de que no llego a representarme yo, sino a esta gran amplia unidad de 8 organizaciones nacionales y a quienes deseen sumarse para poder que sea una vocalía colectiva y que los proyectos salgan de un debate también interno de varias organizaciones, no como se ha hecho durante los últimos años, 16 años que no hemos conocido ningún proyecto del lado del vocal de los asegurados. Y sobre todo, midiendo algunas cosas, Eduardo. Yo tengo gracias a Dios, la oportunidad de tener el apoyo de la Confederación de Trabajadores de la Seguridad Social, que ellos también están en la lógica de pedir una reingeniería, porque hay abultamiento en el personal administrativo de todos los presidentes y directorios que han pasado, pero sin embargo en desmedro de los auxiliares de enfermería o de la gente que ve atender a los pacientes. Por otro lado, en el tema de salud, he conversado con el presidente del directorio, Alfredo Ortega, y se están definiendo una política, porque recordemos que el Consejo Directivo, como máximo órgano de gobernanza del IES, puede fiscalizar y puede emitir reglamentos, resoluciones, disposiciones políticas públicas internas que ayudan a mejorar los servicios. Por ejemplo, una de esas es establecer mínimo en los hospitales debe haber un 90% de abastecimiento. En el caso que no haya ese 90% de abastecimiento, el gerente o el director, la máxima autoridad del hospital, tiene que ser removido y cesado de sus funciones. Esas son las cosas con las que yo creo que podemos ayudar a que la gente no sea tan inhumana, porque hay hospitales donde teniendo los recursos simplemente no compran o se les caen los procesos por incompetentes, y ahí están los resultados, que la gente se nos muere en los hospitales, y somos testigos de aquello por lo que ha pasado con nuestros trabajadores también y nuestros compañeros. Nosotros que hemos recibido los servicios sabemos lo deplorable que es y lo tortuoso que se convierte en buscar una atención médica digna para el asegurado. Entonces ahí hay algunos proyectos dentro de las organizaciones, levantar algunos proyectos que han hecho los propios compañeros a nivel del IES, socializarlos, debatirlos, presentarlos a la ciudadanía y presentarlos al Consejo Directivo. Y por otro lado, el reconocer que al tener justamente el apoyo de los trabajadores, vamos a saber en qué hospitales están los problemas, fiscalizar y pedir pues las sanciones, las remociones de las autoridades o los cambios necesarios para que el IES mejore y pueda entenderse
y rápidamente la gente pueda tener un mejor servicio en la seguridad social. Richard, en este mismo ámbito, porque me parece necesario hablar, y lo he dicho y lo he comentado desde el año pasado, hay dos hospitales insignias, ya en Guayaquil pueden haber dos, pero en Quito, el Andrade Marín y el Teodoro Maldonado. Fíjate tú que el año pasado el Teodoro Maldonado tenía solamente 6 quirófanos trabajando y el Andrade Marín 20. Cuando yo pregunté me dijeron, no, los dos tienen 20, pero lo que pasa es que solo funcionan 6. Pancho Andino arregló algunos, fueron 8. Luego vino Francisco Andrade, me parece que está ahí, Francisco Pérez, y me dijo que ya estaban 12 que iban a terminar el año pasado por 14, y que la esperanza era el primer trimestre tener los 20 funcionando. Mira, en un detalle tan pequeño, quirófanos, que puede ser complicado, pero sin embargo puede salvarle la vida a la gente. Eso es solo gestión. Tengo la seguridad, como bien dice aquí Ramiro, no es nada, no es ni siquiera económico, es solo gestión. O es que hay gente que tiene intereses porque se derive a otras partes y no se haga así. Mientras tanto, la gente sigue sufriendo y sufre el Ecuador. Richard, ¿no te parece? Sí, Eduardo, y sobre todo recuerda tú que tengo tanta información ahora que no la teníamos antes y hoy como autoridad las podemos pedir, que hay hospitales donde están los cirujanos sentados cruzados de brazos, mientras todos derivan a la externalización para que esas operaciones se hagan en el sector privado, y ahí están los grandes recursos económicos que se van. Y no se invierte en el equipamiento, no se invierte en personal, y el poco de personal que está también calificado, de alguna manera ni siquiera lo utilizan. Esas cosas hay que ver, pero recordemos que el IES es realmente un monstruo grande y no podemos quizás cambiar todo de la noche a la mañana, pero creo que en estos nudos críticos que los podemos visualizar y donde podemos salvarle la vida a la gente, creo que es donde hay que priorizar justamente nuestro grado de acción y nuestra fiscalización, y ahí voy a hacer una voz bastante fuerte en ese sentido. Me alegra, 8:46 de la mañana, Ramiro Cepeda Alvarado. Le voy a pedir a Henry, por favor, intervenga don Henry Cucalón también, que está con nosotros, nos ayuda, es nuestro editorialista y comentarista de los jueves. ¿Cómo está? Muy buenos días, Henry Cucalón les saluda. Una pregunta, ¿cuál es su criterio? No es un momento de decidir, pero hay que tener ideas sobre esta propuesta que siempre está sobre el tapete y que gira en todas partes del mundo, no es solamente aquí, de que una de las maneras de garantizar la sostenibilidad del sistema es elevar la edad y el tema de los aportes. Insisto, esto es algo que se lee, se escucha en muchas partes del mundo, en Europa fundamentalmente, porque existen problemas obviamente de los manejos de la seguridad social en el mundo. Como concepto, porque no es que se tiene que decidir ni sí o no, pero como concepto, ¿qué usted ha escuchado? ¿Qué es lo que usted considera? ¿Qué es lo que usted piensa al respecto? Sí, bueno, yo creo que son tantos los problemas que tiene la seguridad social que pensar si quieren al asegurado hablarlo o discutirle el hecho de incrementarle los años para jubilarse o de alguna forma incrementar el pago de su aporte con los servicios deplorables que hoy día lamentablemente todavía tienen bastante falencias del IES, creo que es un insulto prácticamente al pueblo ecuatoriano y sería yo creo que un momento inadecuado para tratar ese problema actualmente. Yo creo que el IES tiene que recuperar la confianza en los trabajadores. Hay trabajadores que le piden inclusive a su empleador mejor que no los afilie para ahorrarse ese dinero porque no siente el IES ningún tipo de reciprocidad o de apoyo en justamente los servicios que presta. Entonces yo creo que primero hay que levantar la imagen del IES, recuperar la confianza de la ciudadanía que está en la lógica que el IES no se privatice, pero que mejore justamente sustancialmente. Y yo creo que el debate de los años de aporte o el debate de un incremento a la final en el tema de las mensualidades que pagan los trabajadores actualmente debe ser un debate de carácter técnico y no político. Yo creo que el presidente ha tomado la iniciativa de armar esta comisión ciudadana para poder debatir el asunto del fondo de pensiones. Vendrán a la discusión con la sociedad civil, debemos de participar todos en ese debate y yo creo que eso podría dar grandes líneas para este tema discutible. El fondo de pensiones no es que se va a acabar mañana, pero si dentro de unos años no se toma una decisión, yo creo que vamos a correr el riesgo de los futuros jubilados, sí, de tener un fondo de pensiones que no tenga los recursos para sostener a los futuros jubilados. Entonces yo creo que son muchos temas que debatir, inclusive el hecho mismo de recuperar una de las áreas que yo quisiera recuperar en el IES, que es el área de inspecciones, que en algún momento se lo terminaron, no sé por qué ese departamento, para inspeccionar los sitios también de trabajo, porque vemos mucha gente que está en la informalidad también, porque o el empleador no los quiere afiliar o el mismo trabajador no quiere afiliarlos, justamente, entonces no se incrementan nuevos trabajadores, pero sí el costo
en las pensiones jubilares es relativamente bastante alto. Ahora se aprobó el presupuesto, yo me abstuve porque apenas tuve 12 horas alrededor de revisar tanta documentación, pero sin embargo se aprobó más de 10.000 millones y mire usted que más de 6.000 millones justamente se van en el fondo de pensiones. Pero en el caso de los trabajadores, como deben incrementando la mano de obra activa para sostener a los jubilados, no se incrementa tampoco. Entonces, ahí tiene que haber un debate también, no solamente el pensar en subirle el aporte a los trabajadores, sino en ver cómo subimos más trabajadores a la seguridad social para que de alguna manera se equilibre la balanza entre los activos y los jubilados. Y eso también es un tema que hay que discutirlo, estimado Henry. Richard, ¿cómo estás? Ramiro Cepeda te saluda. ¿Qué tal, Ramiro? Ayer entrevistamos aquí a Augusto de la Torre, que es quien preside la comisión, y es un tema que ya habíamos discutido en algunas entrevistas con él, y la primera idea era separar el sistema de pensiones del sistema de oferta médica del Seguro Social, que eso no tiene presentación, no tiene razón de ser que ambos estén mezclados y sobre todo en un mismo directorio. Hablábamos de separarlos y de hacer un buen gobierno corporativo, porque tampoco está dable que una de las instituciones que maneja la mayor cantidad de recursos del país solo tenga 3 directores y con honrosas excepciones de un conocimiento que no va de la mano con las decisiones que toman. Su opinión. Sí, bueno, yo creo que uno de los problemas que ha ocurrido es justamente aquel, de que como falta o está desfinanciado el Fondo de Salud, prácticamente se desinvierte del Fondo de Pensiones y de alguna forma se alimenta el Fondo de Salud como para pasar el bache. Pero eso también no es una solución que a largo o mediano plazo vaya a contribuir en mejorar el IES, sino más bien empeorar. Entonces, el separarlos puede ser un tema de discusión. Habrá que discutirlo con ellos. Le he brindado todo el apoyo. Augusto de la Torre no lo conocía, más allá de los medios de comunicación, pero eso ya le expresamos desde la vocalía todo el respaldo para hacer un trabajo conjunto. Ya por ahí sale la gente enseguida en el ámbito político a criticar que se quiere subir las pensiones, se quiere hacer esto. Es un tema que hay que debatirlo, pero yo creo que lo que hay que cambiar es el chip de la ciudadanía también y los asegurados, de no dejar que otros terminen decidiendo por nosotros, sino buscar un mecanismo también donde la gente participe, y haga conocer su voz sobre estos temas que realmente saltarán a la mesa y la decisión nuestra será buscar la mejor herramienta para permitir que estos fondos, tanto el de salud como el de pensiones, sobrevivan en el tiempo y el IES deje de ser una caja chica de todos los gobiernos de turno. ¿Está usted de acuerdo con que el BIES tenga un banco como el banco del BIES? Bueno, el banco ya está dado, ¿no? Yo sí coincido. Que siga existiendo, porque se puede vender la cartera y se pone en liquidación el banco y no pasa nada. Creo que hay temas que discutir porque se hubiera creado, por ejemplo, yo coincido con usted, a la final una especie de un fondo que tenga los recursos, que con eso puedan acceder al crédito hipotecario, el crédito criografario. Una comisión que maneje los recursos y los ubique en la banca privada. Ya es un tema que ya está en la ley y yo dudo mucho que, como el servicio siempre se lo ha comentado, más allá de las decisiones o las opiniones que tengamos, la idea es construir algo que realmente cale no solamente en la clase trabajadora o asegurada, sino también en quienes ejercen la política y quienes tienen la oportunidad de cambiar las leyes en este país. De lo contrario, si nos ponemos en una posición de imponer a la final un criterio y no socializarlo con los diferentes sectores, caemos en la desgracia de siempre, que hay buenas ideas, hay buenos proyectos, pero ninguno se ejecuta porque hay esta disputa política que lamentablemente tiene el país en el subdesarrollo, ¿no? Y eso lo conocemos todos. Jaime Velázquez continúa con la entrevista. Talentoso, sigue usted. Gracias, Ramirito, perdón. Mi querido Richard, bienvenido, buenas tardes. Buenos días, perdón. La verdad es que escuchándote me llama la atención 2 cosas. La uno, sé que tienes ganas de cambiar las cosas en el IES, pero también es cierto que los recursos no son lo suficientes, hay un excesivo gasto, hay una ineficiencia en la práctica de dar servicio a sus afiliados, y cambiar eso es cuestión de cambiar mentalidades en un momento dado, pensar fuera de la caja, ¿no? Es decir, tanto privatizar o no, ese no es el tema, es cómo le mejoro el servicio a mi afiliado. Y una de las propuestas que se las van a decir, y estoy convencido de eso, es realmente la prestación de un servicio de salud debería ser dado por una empresa privada, es decir, o por lo menos la administración, para que de esa manera todos los gastos y costos e inversiones que se tienen que hacer en equipos, en infraestructura, no sea costo del IES, sino que sea costo del que presta el servicio en un momento dado. Porque realmente esto es caótico, es decir, tienes tantos afiliados que no les dan el servicio de salud.
Entonces, ¿por qué coger esa vaina y más bien, más que mejorar el servicio, impulsar una reforma real? Es decir, una reforma ante la Asamblea Nacional por parte de ustedes y la Comisión que permita justamente un cambio real de los servicios que se prestan a sus afiliados, porque ese es un desastre, mi querido y buen ponderado Richard. Pero es un desastre, yo creo, por los negociados que han habido al interior, porque hay que hablar con claridad, ¿no? ¿Cómo es posible que hasta las profilaxis que le hacen a los asegurados las deriven al 100% en algunas unidades médicas esté externalizado? Que haya tomógrafos que no los arreglan por $3,000 o $5,000, que haya equipamiento que está destruido porque no quieren invertir, pero sin embargo la fuerte externalización le cuesta al IES alrededor de $500 millones. Entonces, imagínense, todos esos recursos bien invertidos pudieran mejorar el equipamiento para que la gente reciba una atención digna en los hospitales. Ahí está uno de los planteamientos del presidente del Consejo Directivo, que debemos respaldar la repotenciación de los 5 hospitales donde se asienta los servicios al cerca del 50% asegurado. Y esa repotenciación se va a dar en este presupuesto de este año. Entonces, yo no creo y no coincido de que la idea sería tratar otra medida más agresiva en torno a que el sector privado dé los servicios, cuando ni siquiera se ha intentado en el IES, porque al IES lo han destruido a propósito. No han contratado gente y una auxiliar de enfermería tiene que ver 60 pacientes porque no les ha dado la gana de contratar a otro auxiliar de enfermería, pero sí inflar la nómina administrativa para las otras cosas que han hecho ahí. Yo creo que el IES hay muchas cosas que ver. Pongo otro ejemplo, que un almuerzo, yo recién me entero, recuerden que yo soy obrero del sector público también, y conozco efectivamente que nosotros los obreros nos dan $4 por almuerzo. Sin embargo, el IES le paga a los proveedores $9 por un almuerzo, cuando usted sabe que una persona que va al IES y está hospitalizada, máximo le dan una agüita de anís, al final por ahí algún pan, y por eso el IES paga $9. No se ajusta el precio en función de la dieta. Entonces, mire todos esos recursos que parecen insignificantes, pero que si usted sigue sumando, ahí está, creo que, la gran cantidad de recursos que se podría optimizar para mejorar justamente el servicio afiliado, antes de pensar en otras recetas más agresivas que implicarían decisiones, yo creo, mucho más fuertes, o resistencia de la ciudadanía, que es lo que al final del día lleva a que todas las cosas se paren, porque no se socializan, porque no se discuten. Entonces yo creo que lo primero es lo primero, arreglar la casa adentro. No creo que el tiempo nos dé, al menos yo tengo una vocalía bastante transitoria hasta que el CNE convoque a elecciones al vocal ya definitivo de los asegurados, pero el tiempo que estemos, dejar lo mejor de nosotros y dejar propuestas en firme, que la ciudadanía las debata, las conozca y poderlas presentar al Consejo Directivo. ¿Es un problema de sistema o de personas, mi querido Richard? Yo creo que es un problema de ambas cosas, de las personas que han estado y con los reglamentos que se contradicen entre sí, porque realmente se ha cuajado una telaraña internamente para que esto no funcione. O sea, yo creo que esto no es un tema solamente de una mirada de que el presidente X de X gobierno hizo malas cosas. No, aquí se ha armado toda una estructura para desbaratar la seguridad social y para hacer lo que hoy en día es, lamentablemente, para los asegurados. Y es eso lo que hay que buscar, dónde están esos nudos críticos y poder por lo menos eso irlo solucionando. Yo, como le he dicho a mis compañeros, no piensen que somos magos y vamos a resolver todos los temas, pero si nos concentramos en la repotenciación de los hospitales, en contratar personal operativo negro, hacer una reingeniería o sacar a la gente que realmente no hace nada en el IES y está ganando ciertos sueldos que no se ven en ningún otro lado, entonces yo creo que vamos a comenzar a generar cambios. Y esto, por ejemplo, que le decía, que no adquieran o arreglen el tomógrafo para poder mandar a la clínica al frente y externalizar todo, y a ese sí pagarle, pero en desmedro del IES, son las cosas que hay que cambiar. Hay que cambiar un poco el chip adentro, y en esa lógica, pues yo al menos estoy con el respaldo de las centrales, me siento fortalecido y vamos a tomar las decisiones que haya que tomar. Y al país las vamos a dar a conocer, porque no quiero quedarme en secreto, como se han quedado los últimos vocales encerrados aquí en el edificio Zarzuela sin informar nada al país. Yo creo que también es nuestra obligación, también como servidores públicos, informar al país lo que estamos haciendo. Y lo vamos a informar periódicamente, mi estimado. Se manejan independientemente los hospitales y obviamente cada director o cada gerente de hospital toma las decisiones, entre comillas, oportunas. Lo escuché decir que usted quería proponer que ese director o ese gerente general, si no había el abastecimiento suficiente en medicinas y si había digamos, todo este desastre en el tema de equipos, usted le está diciendo pues que obviamente salga o sea removido de su cargo si esto se da. ¿Se puede hacer eso? Claro, esa política sale del presidente, del director del IES. La compartió con nosotros cuando éramos dirigentes y conversábamos con él. Ajá. Y hoy desde la vocalía vamos a respaldar esa política. Perfecto. Porque el que no cumple su función debe irse a su casa. En esa línea estamos.
Correcto, Richard. Lo otro entonces, porque tenemos bastante tiempo para conversar sobre este tema que es muy interesante, y es mirar justamente cómo manejar justamente los intereses de los afiliados desde el punto de vista de una comisión que son tripartita, es decir, está el gobierno, están los trabajadores y están los empresarios. Sus coediarios, es más, su posición en estos momentos todavía hay una pequeña fragilidad con el tema de cómo fue designado, y pues todavía hay que esperar que se pronuncien los jueces, que usted sabe que los jueces en el Ecuador es realmente un pronunciamiento bastante sesgado, si quiere llamarlo así, o con intereses. ¿Cómo ve el tema? Porque la verdad es que, o cómo le va a usted en sus primeros días, porque ha estado recién posicionado en el tema, ¿cómo ve la recepción? ¿Cómo ve su futuro? ¿Realmente esto se va a dar o usted cree que es demasiado temporal, como usted lo decía al comienzo? Bueno, en primer lugar decirle que en el tema de la justicia, cuando la Superintendencia de Bancos no quiso calificarnos, con algunos criterios que realmente no, o asumiendo unas competencias que no tenían, pidiéndonos requisitos que ellos no tenían por qué pedirlo, sino calificar la idoneidad de acuerdo con lo que establece la ley y las competencias que la Super de Bancos tenía. Decidimos ir a la justicia constitucional, el FUD hizo lo propio, ellos perdieron en Quito, perdieron en el Cantón Mejía, abusando del derecho, presentaron otra acción de protección, igual perdieron, y nosotros la hemos ganado, y por eso estamos justamente, que se reconoció por parte del juez constitucional la violación a nuestros derechos constitucionales que había hecho la Superintendencia de Banco. Ese tema está sellado, la acción está suscrita por mi parte del 30 de diciembre, y ahora estamos armando el equipo de trabajo con personas que realmente, por ejemplo, conozcan de seguridad social y que puedan asesorar justamente a la vocalía, como repito, una vocalía colectiva, no una vocalía individualista y personalista, y en ese sentido yo creo que vamos a hacer un buen trabajo. Estamos recogiendo, por ejemplo, propuestas que habían salido en diferentes administraciones y que como nadie las impulsó y al vocal anterior pues no le interesaba, las dejaron ahí dormir en el sueño eterno. Y eso tiene que ver con el mejoramiento en la salud, con otras tareas que hay que hacer dentro del IES, y en ese marco pues vamos a rescatar esa propuesta, a debatirlas, a actualizarlas y a convocar a todos los sectores, inclusive a los detractores, ¿no? Que de alguna manera me atacan a mí cuando yo no tenía ni siquiera un día en el IES, pero parece que les molestó que realmente haya otro gremio o otros gremios que deseemos el cambio para esa vocalía. Yo el tiempo que esté daré lo mejor de mí, como lo comenté, y aunque sea de 3, 6 meses o cuando el CNE convoque, si es que los compañeros deciden apoyar mi candidatura ya formal ante el CNE, perfecto. Si no, pues yo también daré mi voto para apoyar a un compañero que vaya en los mismos objetivos, porque esto no es un tema personal, sino un tema colectivo que se debe manejar basados en los objetivos que los asegurados queremos. En ese marco, el tiempo que esté tenga la seguridad, le vamos a dar a conocer al país algunas propuestas de reformas, y el presidente del directorio del IES está muy abierto para que las cosas mejoren. La vocal de los empleadores veo también que es una persona bastante propositiva, y yo creo que este cambio hay que aprovecharlo en torno a cambiar ciertas políticas, ciertos reglamentos, ciertas resoluciones que han tenido frenado al IES y que lo que han llevado es que, por ejemplo, en los servicios de salud, la gente ha dado prácticamente una queja colectiva y mucha gente hasta tenga que fallecer. Yo, de mi parte, asumí esta responsabilidad de los golpes que me vienen pegando todos los días, porque justamente me cansé de ver que nadie hacía nada, y decidimos asumir el desafío y el reto, y lo vamos a hacer de la mejor manera, mi estimado Jaime. Qué bueno, Richard, escuchar esas palabras. La verdad es que yo sé que los gremios son complicados, y sobre todo cuando tiene gremios que tienen años y años sin hacer absolutamente nada y le ponen las trabas a usted para que usted pueda dar una apertura, y esa es la parte que, más allá de su ideología, su posición política o donde usted trabaje, usted está abierto a conversar con todas las partes y llegar a soluciones en conjunto, porque los afiliados se lo demandan, tanto los públicos como los privados, y somos afiliados, así que esperemos que hagan una buena labor. Le voy al paso a Enrique San Martín, que tiene más preguntas para usted. Adelante, Enrique. Gracias, Jaime. Richard, ¿qué tal? Y acogiendo las palabras de Jaime, no solamente que lo demandamos, porque también nos preocupamos. Hay estos pájaros de mal agüero que señalan que si no se reestructura inmediatamente, se soluciona el tema del IES. Por Dios, de pronto algunas generaciones nos quedaremos ya sin cobrar o vivir al menos de eso que ha sido producto de nuestra vida laboral. Por un lado, y por otro escuchaba también que ahora que está dentro, pues tiene la oportunidad de enterarse de cosas que no conocía. Y sería bueno que las dé a conocer, que se las haga públicas, porque como aportantes que somos, merecemos respuestas, porque no nos las dan. Por ejemplo, cuando nos vamos a la atención, no hay medicinas, y es tan fácil lavarse las manos y decir que no las hay.
o que el médico no está de turno. ¿Por qué? Bueno, porque no está. Entonces las cosas no son así. Y mi pregunta es, esta estructura del mal que se ha enquistado en el IES, pues va a requerir de decisión. Todo en el mundo, todos en el Ecuador sabemos que hay mafias en cada uno de los hospitales del país, que las medicinas no es que las ganan a través de licitación, sino, o si las hacen, toman grupos esas medicinas y las venden en el exterior porque tienen también sus compradores. Entonces, en verdad es una responsabilidad que usted mismo ha dicho que tiene que asumirla, pero hágalo de tal manera que más adelante los afiliados en el Ecuador podamos decir, hubo una buena selección y él está haciendo lo que nosotros no podemos porque somos veedores simplemente, pero usted está dentro, Richard. Sí, y yo tengo, y créeme la seguridad de que como llegué con el voto y la confianza de muchas organizaciones a nivel nacional, del seguro campesino, los servidores públicos, los trabajadores, no está ahí representado todos los asegurados, pero sí una buena parte, y me siento respaldado al asumir cualquier posición que haya que hacer. Inclusive el presidente del directorio del IES ha sido claro también en reconocer, en trabajar en conjunto, en ver dónde están los focos de corrupción o algún problema administrativo para darle una solución de carácter inmediato. Entonces, no veo esas pugnas que antes habían, porque tenían secuestradas las vocalías de tanto el sector empleador y trabajador, repartiéndose todos los cargos de todos los hospitales y no preocupándose por la salud de los ecuatorianos. Nosotros vamos a preocuparnos por la salud de los compañeros. Yo creo que al final el país va a conocer ciertas cosas que no se conocían y me he comprometido con la opinión pública, al menos acá en Quito, cuando tomé posesión en el Zarzuela del despacho, de poder hacer una vocalía abierta que permita también rendirle cuenta a los asegurados a través de los medios de comunicación. Tenga la seguridad que vamos a hacer todo lo que podamos en el tiempo que estemos, porque hay tanto por hacer en un IES que lamentablemente lo han llevado o lo han querido llevar a la ruina. Pero ahí estamos nosotros también, los asegurados, con el compromiso de poderlo levantar. Y yo me siento bastante respaldado de mis compañeros que han visto en mí, que me han escrito en mensajes de apoyo, que veo que tienen sus preocupaciones porque yo lo he sentido en carne propia. He tenido compañeros que al final por un accidente de trabajo, por lamentablemente no atenderlos a tiempo, porque el código de traspaso de un hospital a otro no salió, les amputaron los brazos, les amputaron las piernas, o algunos de ellos hasta fallecieron. Familiares de igual manera. Entonces conocemos esa realidad. Y hay gente bastante inhumana, que lo que le han interesado son sus negociados. A nosotros nos interesa el bien de nuestros asegurados. Y en esa lógica vamos a trabajar, estamos trabajando y vamos a hacer una vocalía totalmente diferente. Y eso lo podemos ver en las próximas semanas, en los próximos meses, en nuestra gestión, que va a ser totalmente del campo. Una recomendación, Richard, nada más lo toma o lo deja. Es importante que al menos cada 15 días usted convoque a la prensa y vaya usted comunicando qué es lo que va aconteciendo, de una manera para seguir paso a paso, porque no siempre las autoridades están a disposición de los medios de comunicación, pero usted lo conocemos como es un dirigente simplemente, gremial, será importante que lo haga y estoy seguro que va a tener una buena respuesta. Sí, gracias. Ese es un compromiso que lo he hecho. Cada 15, 20 días ya comunicacionalmente estableceremos una estrategia y lo haremos, no tenga duda de eso. No queremos realmente que la gente conozca lo que estamos haciendo y no como en el pasado. Gracias, Richard. Suerte. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Richard, por esos claras declaraciones que efectivamente les auguramos.